montones de flores artificiales, que yo creo que todas estas flores estarían obviamente en el altar. Esto es una imagen tallada en madera y le quitaron el rostro. Qué cosa más rara, ¿no? Y las orejas. La limosna de Nuestra Señora la Salud, 1894. Y esta imagen es muy curiosa porque se ve al niño, el lado del mal y el lado del bien. Aquí están los angelitos, el padre, el cura, ¿no? Aquí venían, cogían el agua bendita y se presionaban. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada con su propia capilla. Esta casa se construyó en el año 1885, casi nada, y se abandonó ya que pasó de año en año, de heredero en heredero, hasta el día de hoy, que está totalmente abandonada. Se despreocuparon por ella, ya está en una situación de total abandono, tanto la casa como la capilla. Y creemos que esta casa se abandonó a mediados de 1990, por diferentes datos que encontramos en el lugar, que veréis en este vídeo. Y os recomiendo ver el vídeo de inicio a fin, ya que encontraremos objetos que pueden datar de hace 200 años. Una locura, la verdad. Y por ello espero que apoyéis mucho el vídeo con vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario. Y a por esos 8000 likes, a reventar el botón de me gusta, machacarlo. Vamos a intentar superar esos 8000 likes para más sitios abandonados como este. Yo os dejo ya con este sitio abandonado. Allá que vamos. Esta es la casa. La casa de la ermita también está abandonada. Hemos encontrado un posible acceso. Esta puerta está cerrada. Bueno chicos, hemos entrado aparte de la casa. Mira, por ahí hay unas escaleras que suben a la ermita, creo, detrás de las cortinas. Y aquí en este salón hay un montón de camas. Todos son colchones. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colchones hay, ¿no? Sí. Debajo de ese lavamanos también hay otro colchón. Pero aquí partes de baño. Esto es un bidet, ¿no? Si esto es un bidet. Y el váter, Una cisterna, sí. El pie del lavamanos. ¿Ves? Hay dos lavamanos ahí. Y el espejo, eso. Y después eso es un somier de cama. Y también quedó la lámpara de la casa. ¿Ves? La planta arriba era la puerta que vimos antes. Seguro que se sube a la planta de arriba. O por ahí. ¿Vas a pasar? ¿Entras tú primero? Sí, pasa. Y ahí hay... Yo creo que eso es para poner una imagen religiosa, ¿eh? Una virgen, ¿no? Yo creo que sí, que ahí al fondo ponen una imagen religiosa, ¿no? Y ves los cabeceros esos de abajo, son de una cuna, tío. ¿Ves eso? Es un somier de una cuna y los laterales de la cuna, ¿no? Sí, antigua. Sí. Y esto de aquí, chicos, es una cuna porque están los laterales de la cuna, al igual que el somier, hecho de muelles y hierritos debajo, donde iría el colchón. Pues ves ahí, un somier aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colchones en total. Y mira, todo esto es ropa, ¿eh? Mira tú los calcetines. Son prendas. ¿Lo ves? Un montón de ropa. De mujer, sobre todo. ¿Lo estás viendo? Y calcetines también en el suelo. Todo estos son calcetines. Qué cosa más rara, ¿no? Sí, muchos colchones. Y un espejo. Mira, un espejo. Mira todo el polvo que tiene, ¿eh? Antiguo, ¿eh? Antiguo. Vamos a pasar al lateral. Ahora, chicos, vamos a pasar por las cortinas que da la ermita. Voy. Esto de aquí, chicos, era la ermita. La puerta también se ve al fondo abierta. Y mira qué imagen. Quedó en el suelo montones de flores artificiales, que yo creo que todas estas flores estarían obviamente en el altar, pero alguien vino a destrozar y a robar aquí, parece, ¿no? Pero mira todas las velas, ¿cuántas velas contamos aquí? Hay mínimo 20, ¿eh? Hay montones. Algunas quedan todavía en el altar. Pero mira, lo que me llamó la atención, nada más entrar aquí estaba donde la gente dejaba su limosna. Aquí está la parte donde la gente metía las pesetas o los euros. Yo creo que pesetas, todavía no había euros en esa época en España. Y aquí dentro entraba toda la limosna
Y aquí, chicos, pone la limosna de Nuestra Señora la Salud, 1894. Mayo de 1894. Casi nada. Aquí estaba la Virgen de la Salud, que es lo que pone arriba. Y aquí incluso queda todavía imágenes de ella. Esta imagen tiene un montón de años, se ve a simple vista, que es la Virgen, con los angelitos alrededor, los apóstoles también. Creo que son apóstoles alguno que otro, pero sobre todo son ángeles, ¿eh? Y ella en medio. Una vela de la Virgen del Carmen. En el altar todavía queda parte de un mantel, al igual que la decoración de bordado. Y aquí incluso todavía quedan también algunos maceteros con flores artificiales. Y estos son velas. Exacto, estos son velas bastante grandes, la verdad, de las antiguas. Que aquí quedaron montones también. Y ahí estaría la gran imagen que parece que se llevaron. Al igual que aquí, exacto, aquí habría otra imagen religiosa. Al igual que aquí. Hay que pensar que esta ermita data de 1886, ¿eh? Se dice rápido. Y todo el suelo aquí también lleno de macetas artificiales. Ahí mejor, creo yo, antes que en el suelo. Y aquí otra imagen religiosa que es Jesús cuando lo bajaron de la cruz, creo, ¿eh? Sí. Es Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Y aquí dentro hay como un trozo de palmera, chicos, la parte de abajo de la palmera, ¿no? Como que alguien la puso aquí dentro. Esto yo creo que no estaría aquí. Que alguien lo puso aquí sin ningún motivo. Y quiero que me digáis quién puede ser esta. Yo creo que es la Virgen María con el niño Jesús. Espero que se aprecie en cámara. Y aquí están todos los apóstoles alrededor. Aquí igual hay otra imagen religiosa que pone aquí un texto que se llama Hasta luego. Y mira, aquí hay un niño como difunto, ¿no? Sí, la imagen de un difunto y la madre llorándole. De un niño difunto. ¿Ves? Mira aquí igual, bro. Aquí está con los romanos. Jesús, ¿lo ves? Los romanos cargando la cruz de Jesús, camino a donde lo crucificaron. Y está todo en latín, debajo escrito Jesús tombe lacencum fedis. No sé lo que significa, no sé latín. Todo eso es la naturaleza que está creciendo. Las raíces que habrán en el tejado están entrando aquí, ¿sabes? Pero aquí queda otra imagen también. Aquí venían, cogían el agua bendita y se presinaban. ¿Ves? Y esto es lo que vimos antes, son los cabeceros de la cuna. La parte delantera y trasera de la cuna. También queda aquí en el suelo una botica de agua, ¿no? Esto es para el agua, sí. Y estás viendo que eso es la parte de una figura religiosa. Un niño. Es un niño, ¿no? No, esa es la cabeza. No, pero le falta la cara, sí, el rostro. No lo quiero tocar por respeto, pero esto es una imagen tallada en madera y le quitaron el rostro. Qué cosa más rara, ¿no? Y las orejas. Qué más rollo. Y eso es... Y este candelabro, ¿ves que es de vela? Sí, ahí Esto estaría colgado justo ahí. En esa línea de ahí estaría colgado, pero alguien lo bajó. Y esa imagen es muy curiosa porque se ve al niño, el lado del mal y el lado del bien. Aquí están los angelitos, el padre, el cura, ¿no? La hermana o la madre rezando por él. Y el mal, aquí están los diablos. Y mira cómo el mal le está enseñando a una chica en plan con su escote, ¿sabes? Como que es algo malo. Qué curioso, ¿eh? O sea, tiene años esa imagen, ¿eh? Atentos a la idea que se tenía de que algo malo era ver a una chica en escote, también te digo, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Y mira cómo este angelito se va tapándose la cara. Aquí también había otro cuadro, al igual que aquí, pero destrozados por desgracia. Y aquí nos queda arriba Jesús, ¿no? Sí. Y ahí estaría Jesús justo, yo creo que esta sala donde se quedaba alguien que cuidaba la ermita, ¿no? Igual aquí, chicos, hay como una estructura de madera que yo creo que esto iba en la pared. Puede ser, ¿no? Y aquí hubiera también alguna imagen que estaría, no sé, colgada aquí, por ejemplo. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. ¿No? Y estos son candelabros. Esto, aquí va la vela grande, ¿sabes? Mirad lo grande que son estas velas, ¿eh? La Virgen del Pino.
la Virgen del Pino. Mira, la Virgen del Carmen. Aquí queda también otra imagen. No sé quién es, ¿eh? ¿Quién puede ser, chicos? Y el techo se ve que es un techo muy antiguo, hecho de madera. Ya digo que esto se construyó en 1886. Qué pasada, ¿eh? Y esto debajo tiene un agujero, ¿no? Sí, de botellas. Exacto. Mira las botellas ahí. Yo creo que eran las botellas para el cáliz, ¿no? Corregidme en los comentarios que me estaré equivocando, pero yo creo que sí. Nos hemos fijado que hay instalación eléctrica, pero esta instalación se puso mucho después de construirse el edificio. Y obviamente, como dije antes, este edificio se construyó en 1886. O sea que esto se puso por fuera el cableado por eso mismo, porque si no tenían que haber picado la piedra y no tenía sentido. Por eso está todo el cable por fuera. Y aquí por fuera también se ve cómo la instalación es posterior a la construcción. Está todo el cableado también por fuera de la casa. ¿Ves? Mira, ahí está el año, 1886. Aquí, chicos, pero no sé si se aprecia en cámara, pone el año de construcción 1885. Yo estaba diciendo 1886, pero mira, 1885. Porque en esa época solía la gente grabar en la piedra el año de construcción. Y está la entrada a la ermita donde estamos ahora, que también está abierta. Y hasta aquí la primera parte de esta casa abandonada. Dejaré la segunda parte para el próximo domingo, pero para ello tenéis que apoyar mucho este vídeo, por esos 8000 likes, ya que me di cuenta por medio de las analíticas de YouTube que si los vídeos duran más de 15 minutos o 13 minutos de media, pues la gente no ve el vídeo en su totalidad. Por ello, la segunda parte la tendréis el próximo domingo para que podáis disfrutar de la continuación de esta casa que está increíble. Y quiero que aquí debajo comentéis qué fue lo que más os gustó de esta primera parte. Para mí la verdad me impresionó encontrarme esa imagen religiosa tallada en madera, que no tenía rostro ni orejas, algo muy extraño la verdad. Y ya sabéis que dejando vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción, con suerte al final de uno de mis vídeos podréis ser saludados. Por lo tanto, venga, comenta qué fue lo que te llamó la atención, no olvides suscribirte y mil gracias por dejar tu like. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Juana Paredes, Soda YouTube, Marcelo Loisa, Edith Moya, Blanca Margarita Cardona, Daniel Fuentes, Rudy Cron, Claudia Horta, Halloween Colecciones y para Sergio Florian y para Silvia Leticia Castañón. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y también recuerda seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Todas mis redes sociales las tenéis en la descripción de este vídeo. Y mil gracias a los miembros del canal que cada mes donan 1 o 2 euros de forma voluntaria para ser miembros de este canal. Tendréis el botón aquí debajo del vídeo para unirte y apoyan de forma voluntaria, como ya digo, y es algo que agradezco un montón. Mil gracias a todos esos miembros de todo corazón. Poco más, gente, gracias por todo el apoyo. 8000 likes para la segunda parte del próximo domingo y hasta otra.